En los anales de la historia, hay figuras que se destacan no por su bondad o virtud, sino por su crueldad y sed de poder. Entre ellas, ninguna es tan infame como la reina Morgana, conocida en todo el mundo como la reina más malvada que jamás haya existido. Su reinado estuvo marcado por la tiranía, la opresión y una búsqueda implacable de poder que dejó una cicatriz indeleble en la historia. Morgana ascendió al trono en un tiempo de gran agitación y conflicto. Desde el principio, demostró una ambición desmedida y una voluntad de hierro que la llevaron a tomar medidas extremas para consolidar su poder. A diferencia de otros monarcas que buscaban el bienestar de su pueblo, Morgana veía a sus súbditos como meros peones en su juego de poder, dispuestos a ser sacrificados en su búsqueda de grandeza. Su reinado comenzó con una serie de purgas y ejecuciones, eliminando a cualquier persona que percibiera como una amenaza a su autoridad. Nobles, líderes militares e incluso miembros de su propia familia fueron víctimas de su paranoia y sed de poder. Estas acciones iniciales sentaron las bases para un reinado de terror que mantendría a su pueblo en un estado constante de miedo y sumisión. Morgana también era conocida por su crueldad hacia aquellos que se atrevían a desafiarla. Cualquier signo de disidencia era aplastado con una fuerza brutal, y los castigos por incluso las más pequeñas infracciones eran severos y despiadados. Su reputación de crueldad se extendió más allá de las fronteras de su reino, inspirando miedo y temor en todos aquellos que escuchaban su nombre. A medida que su poder crecía, también lo hacía su ambición. Morgana no se contentaba con gobernar su propio reino, buscaba expandir su influencia y dominio sobre otros territorios. Esto la llevó a emprender una serie de campañas militares, buscando someter a otros reinos bajo su yugo. Estas guerras de conquista fueron marcadas por una brutalidad sin igual, con ciudades enteras siendo reducidas a cenizas y poblaciones enteras siendo esclavizadas o masacradas. El reinado de Morgana fue un periodo oscuro en la historia, un tiempo de tiranía y opresión que dejó una marca indeleble en el mundo. Su sed de poder y su crueldad sin límites la convirtieron en una de las figuras más temidas y odiadas de la historia, un recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando el poder cae en manos de aquellos que no tienen escrúpulos ni compasión. A medida que el reinado de la reina Morgana avanzaba, su sed de poder y control se volvía cada vez más insaciable. No contenta con el dominio sobre su propio reino, Morgana comenzó a tejer una red de intrigas y alianzas oscuras, buscando extender su influencia sobre los reinos vecinos. Su astucia y falta de escrúpulos la convirtieron en una maestra de la manipulación, capaz de doblar a otros a su voluntad a través de la intimidación, el engaño y la fuerza bruta. Uno de los métodos más efectivos de Morgana para mantener su poder era a través de una red de espías e informantes que se extendía por todo su reino y más allá. Esta red le permitía estar al tanto de cualquier amenaza potencial a su autoridad, así como de identificar a aquellos que podrían ser útiles para sus propósitos. Los espías de Morgana eran temidos y odiados, conocidos por su crueldad y su disposición a hacer cualquier cosa para complacer a su reina. Morgana también era conocida por su habilidad para sembrar discordia y división entre sus enemigos. A través de rumores, mentiras y falsas promesas, era capaz de volver a los aliados más cercanos unos contra otros, debilitando a sus oponentes desde dentro. Esta táctica le permitió consolidar su poder y eliminar a aquellos que se atrevían a desafiarla, sin tener que recurrir a la fuerza abierta. A pesar de su crueldad y su reputación de tiranía, Morgana era una gobernante astuta y eficaz. Bajo su reinado, el reino experimentó un periodo de expansión militar y económica, aunque estos logros vinieron a un costo terrible para su pueblo. Las riquezas del reino se utilizaban para financiar sus campañas militares y sus proyectos de construcción megalómanos, mientras que la población sufría bajo el peso de impuestos opresivos y el trabajo forzado. La corte de Morgana era un lugar de lujo y decadencia, donde la reina y sus favoritos vivían en la opulencia, rodeados de todo tipo de comodidades y excesos. Sin embargo, detrás de esta fachada de esplendor, se escondía un mundo de miedo y opresión. Aquellos que servían en la corte de Morgana lo hacían bajo la constante amenaza de su ira, sabiendo que un solo error podía costarles la vida. A medida que su poder crecía, también lo hacía su paranoia. Morgana comenzó a ver traidores y conspiraciones en cada esquina, lo que la llevó a tomar medidas cada vez más extremas para proteger su trono. Esta espiral de paranoia y violencia solo sirvió para aumentar el sufrimiento de su pueblo y alimentar el odio hacia su reinado. La reina Morgana no solo gobernaba con mano de hierro, sino que también era conocida por su habilidad para manipular a aquellos a su alrededor, utilizando su encanto y astucia para lograr sus objetivos. Su corte estaba llena de intrigas y traiciones, donde los aliados de hoy podían convertirse en los enemigos de mañana con solo una palabra de la reina. Uno de los aspectos más temidos del reinado de Morgana era su uso de la magia oscura.
Se decía que poseía conocimientos prohibidos, adquiridos a través de pactos con seres de las sombras. Estos poderes le permitían ejercer un control aún mayor sobre su reino y sus súbditos, inspirando un miedo aún más profundo. Los rumores sobre sus habilidades mágicas se extendían por todo el reino, alimentando el terror que la rodeaba. Morgana utilizaba su magia no solo para mantener el control, sino también para eliminar a sus enemigos. Se decía que podía maldecir a aquellos que se oponían a ella, condenándolos a sufrimientos inimaginables. Estas maldiciones eran temidas por todos, y muchos preferían someterse a su voluntad antes que arriesgarse a incurrir en su ira. Además de su crueldad y su uso de la magia oscura, Morgana también era conocida por su habilidad para sembrar la discordia entre sus enemigos. Utilizaba espías y agentes para difundir rumores y mentiras, volviendo a los aliados unos contra otros. Esta táctica le permitía debilitar a sus oponentes desde dentro, facilitando su derrota. La corte de Morgana era un lugar de constante tensión, donde nadie podía confiar en nadie. Los nobles y cortesanos vivían en un estado de paranoia, sabiendo que cualquier palabra o acción podía ser malinterpretada y utilizada en su contra. Esta atmósfera de desconfianza y miedo era exactamente lo que Morgana quería, ya que le permitía mantener un control absoluto sobre su corte. A pesar de su reputación de crueldad y tiranía, Morgana era una gobernante eficaz. Bajo su reinado, el reino experimentó un periodo de expansión militar y económica, aunque estos logros vinieron a un costo terrible para su pueblo. Las riquezas del reino se utilizaban para financiar sus campañas militares y sus proyectos de construcción megalómanos, mientras que la población sufría bajo el peso de impuestos opresivos y el trabajo forzado. El reinado de Morgana fue un periodo oscuro en la historia de su reino, un tiempo de miedo y opresión que dejó una marca indeleble en la memoria de su pueblo. Su sed de poder y su crueldad sin límites la convirtieron en una de las figuras más temidas y odiadas de la historia, un recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando el poder cae en manos de aquellos que no tienen escrúpulos ni compasión. La reina Morgana no solo era temida por su crueldad y su uso de la magia oscura, sino también por su habilidad para manipular a aquellos a su alrededor. Su corte era un hervidero de intrigas y traiciones, donde los nobles y cortesanos competían por su favor, sabiendo que caer en desgracia podía significar la ruina o incluso la muerte. Uno de los métodos más efectivos de Morgana para mantener el control era a través de una red de espías e informantes. Estos agentes, conocidos como los Ojos de la Reina, estaban en todas partes, observando y escuchando todo lo que ocurría en el reino. Nadie podía estar seguro de que sus conversaciones privadas no fueran reportadas a la reina, lo que creaba un ambiente de paranoia y desconfianza. Morgana utilizaba la información recopilada por sus espías para manipular a los nobles y cortesanos, jugándolos unos contra otros para su propio beneficio. Era experta en sembrar discordia y división, utilizando rumores y mentiras para volver a los aliados más cercanos en enemigos. Esta táctica le permitía mantener el control sobre su corte, asegurando que nadie pudiera desafiar su autoridad. Además de su red de espías, Morgana también contaba con un grupo de guardias personales, conocidos como los Guardianes de la Sombra. Estos guerreros, leales solo a la reina, eran temidos por su habilidad en el combate y su disposición a llevar a cabo cualquier orden, sin importar lo cruel o despiadada que fuera. Los Guardianes de la Sombra eran un recordatorio constante del poder de Morgana y de las consecuencias de desafiarla. La corte de Morgana era un lugar de lujo y decadencia, pero también de peligro y traición. Los nobles y cortesanos vivían en un estado constante de alerta, sabiendo que un solo error podía costarles la vida. A pesar de esto, muchos estaban dispuestos a arriesgarse, atraídos por la promesa de poder y riqueza que la reina podía ofrecer. A medida que su reinado continuaba, Morgana se volvía cada vez más paranoica y despiadada. Sus purgas y ejecuciones se volvieron más frecuentes, y su sed de poder parecía no tener límites. El reino se sumía cada vez más en la oscuridad, y el pueblo sufría bajo el peso de su tiranía. A pesar de su crueldad, Morgana era una gobernante astuta y eficaz. Bajo su reinado, el reino experimentó un periodo de expansión militar y económica, aunque estos logros vinieron a un costo terrible para su pueblo. Las riquezas del reino se utilizaban para financiar sus campañas militares y sus proyectos de construcción megalómanos, mientras que la población sufría bajo el peso de impuestos opresivos y el trabajo forzado. El reinado de Morgana fue un periodo oscuro en la historia de su reino, un tiempo de miedo y opresión que dejó una marca indeleble en la memoria de su pueblo. Su sed de poder y su crueldad sin límites la convirtieron en una de las figuras más temidas y odiadas de la historia, un recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando el poder cae en manos de aquellos que no tienen escrúpulos ni compasión. A medida que el reinado de la reina Morgana se prolongaba,
Su sed de poder y control se intensificaba, llevándola a emprender campañas militares cada vez más ambiciosas. Su objetivo no era solo consolidar su dominio sobre su propio reino, sino también expandir su influencia a territorios lejanos, sometiendo a otros pueblos bajo su yugo. Las campañas militares de Morganná eran conocidas por su brutalidad y despiadada eficacia. No se contentaba con la simple victoria, buscaba la aniquilación total de sus enemigos, dejando un rastro de destrucción a su paso. Ciudades enteras eran reducidas a cenizas, y las poblaciones que no se sometían a su voluntad eran masacradas o esclavizadas. Estas tácticas inspiraron un terror tal que muchos reinos preferían rendirse ante ella antes que arriesgarse a sufrir su ira. Uno de los aspectos más temidos de las campañas de Morganná era su uso de la magia oscura en el campo de batalla. Se decía que podía invocar criaturas de las sombras para luchar junto a sus tropas y que sus hechizos podían sembrar el caos y la confusión entre las filas enemigas. Estos poderes le daban una ventaja decisiva, permitiéndole vencer a ejércitos mucho mayores y mejor equipados. A pesar de su crueldad, Morganná era una estratega militar brillante. Sabía cómo explotar las debilidades de sus enemigos y cómo utilizar el terreno y las condiciones climáticas a su favor. Sus tácticas eran innovadoras y audaces, y sus victorias en el campo de batalla eran un testimonio de su habilidad para liderar y motivar a sus tropas. Sin embargo, las campañas militares de Morganná también tenían un costo terrible para su propio reino. Los recursos del reino se agotaban rápidamente y la población sufría bajo el peso de los impuestos y el reclutamiento forzado. A medida que sus campañas se volvían más ambiciosas, también lo hacía el sufrimiento de su pueblo, lo que alimentaba el descontento y la resistencia contra su reinado. A pesar de esto, Morganná parecía indiferente al sufrimiento de su pueblo. Su sed de poder y su deseo de expansión eran todo lo que importaba, y estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio para lograr sus objetivos. Su reinado era un recordatorio de los horrores que podían surgir cuando el poder caía en manos de aquellos que no tenían escrúpulos ni compasión. Las campañas militares de Morganná dejaron una marca indeleble en la historia de su reino y de los territorios que conquistó. Su legado de destrucción y tiranía es un testimonio de los peligros del poder sin límites y de la ambición desmedida. A medida que su reinado continuaba, el mundo esperaba con temor y esperanza el día en que su tiranía llegara a su fin. A medida que el reinado de la reina Morganná se extendía, su sed de poder parecía no tener límites. No contenta con la expansión militar y el control sobre su corte, Morganná comenzó a buscar formas de asegurar su legado y perpetuar su influencia más allá de su propia vida. Este deseo la llevó a emprender proyectos cada vez más ambiciosos y oscuros, que profundizaron el miedo y la desesperación entre su pueblo. Uno de los proyectos más siniestros de Morganná fue la construcción de una fortaleza impenetrable, conocida como la Ciudadela de las Sombras. Esta fortaleza, construida con la ayuda de magia oscura y trabajo forzado, estaba diseñada para ser un símbolo de su poder eterno. Se decía que las paredes de la ciudadela estaban imbuidas con hechizos que las hacían indestructibles, y que sus torres se elevaban hasta tocar el cielo, como un recordatorio constante de la omnipotencia de la reina. Dentro de la ciudadela, Morganná comenzó a recolectar artefactos de poder, objetos mágicos y conocimientos prohibidos que le permitirían aumentar su influencia y controlar a sus enemigos. Estos artefactos, obtenidos a través de la conquista, el engaño y la traición, eran guardados en una cámara secreta, conocida como el Santuario de las Sombras. Se decía que aquellos que entraban en el santuario sin el permiso de la reina nunca más eran vistos. Además de su búsqueda de poder, Morganná también estaba obsesionada con la idea de la inmortalidad. Utilizando sus conocimientos de magia oscura, comenzó a experimentar con hechizos y pociones diseñados para prolongar su vida indefinidamente. Estos experimentos, realizados en secreto dentro de la ciudadela, eran temidos y odiados por su pueblo, que veía en ellos un desafío a las leyes naturales y divinas. La obsesión de Morganná con la inmortalidad y el poder eterno la llevó a tomar medidas cada vez más extremas. Se decía que estaba dispuesta a sacrificar a cualquiera, incluso a sus más leales seguidores, con tal de lograr sus objetivos. Esta sed insaciable de poder y control la consumía, alejándola cada vez más de la humanidad y sumiéndola en una oscuridad de la que parecía no haber retorno. A pesar de su crueldad y su búsqueda de poder eterno, Morganná no podía escapar de la realidad de su propia mortalidad. A medida que envejecía, su miedo a la muerte se intensificaba, llevándola a cometer actos cada vez más desesperados. Su reinado, que una vez había sido temido y respetado, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su paranoia y su sed de poder. El legado de Morganná, marcado por la tiranía, la opresión y una búsqueda implacable de poder, es un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida. Su historia,
Aunque oscura y aterradora, sirve como una advertencia sobre las consecuencias de permitir que el poder caiga en manos de aquellos que no tienen escrúpulos ni compasión. A medida que la reina Morgana se adentraba más en su búsqueda de poder eterno, su reino se sumía en un estado de desesperación y caos. La opresión y el miedo se habían convertido en la norma, y el pueblo, agotado por años de tiranía, comenzó a buscar formas de liberarse de su yugo. En las sombras, un movimiento de resistencia comenzó a tomar forma, uniendo a aquellos que se atrevían a soñar con un futuro libre de la oscuridad de Morgana. La resistencia estaba compuesta por un grupo diverso de individuos, nobles descontentos, campesinos oprimidos, soldados desertores y hasta antiguos aliados de la reina que habían caído en desgracia. Lo que los unía era un deseo común de poner fin al reinado de terror de Morgana y restaurar la paz y la justicia a su reino. Sabían que el camino sería peligroso y que el costo de la libertad podría ser alto, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la esperanza de un futuro mejor. El líder de la resistencia era un antiguo general del ejército de Morgana, conocido por su habilidad estratégica y su sentido de la justicia. Habiendo sido testigo de primera mano de las atrocidades cometidas por la reina, había decidido abandonar su posición y unirse a la lucha contra ella. Bajo su liderazgo, la resistencia comenzó a planear una serie de acciones audaces destinadas a debilitar el poder de Morgana y socavar su autoridad. Uno de los primeros objetivos de la resistencia fue la Ciudadela de las Sombras, símbolo del poder de Morgana y centro de sus operaciones mágicas. Sabían que tomar la ciudadela sería una tarea casi imposible, pero también entendían que era un paso necesario para liberar al reino de su influencia. Con este fin, comenzaron a recolectar información sobre las defensas de la fortaleza y a buscar aliados que pudieran ayudarlos en su lucha. A medida que la resistencia ganaba fuerza, también nacía la paranoia de Morgana. Consciente de la creciente amenaza a su poder, la reina intensificó sus esfuerzos para aplastar cualquier signo de disidencia. Sus espías y guardianes trabajaban sin descanso para descubrir y eliminar a los miembros de la resistencia, y las purgas y ejecuciones se volvieron más frecuentes que nunca. A pesar de los peligros, la resistencia continuó creciendo, inspirada por la esperanza de un futuro libre de la tiranía de Morgana. Sabían que la lucha sería larga y difícil, pero estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio necesario para lograr su objetivo. Con cada acción, con cada acto de desafío, la llama de la libertad se encendía más brillante, iluminando el camino hacia un nuevo amanecer para su reino. La resistencia contra la reina Morgana alcanzó su punto culminante en una serie de eventos que sacudieron los cimientos de su reino. Con un plan audaz y meticulosamente elaborado, los rebeldes lanzaron un ataque coordinado contra la Ciudadela de las Sombras, el corazón de poder de Morgana. Sabían que esta sería su mejor oportunidad para poner fin a su tiranía de una vez por todas. La batalla por la ciudadela fue feroz y sangrienta. Las defensas de la fortaleza, reforzadas por la magia oscura, presentaban un desafío formidable. Sin embargo, la determinación de la resistencia y su conocimiento de los puntos débiles de la ciudadela les permitieron avanzar. Con la ayuda de aliados dentro de la fortaleza, lograron infiltrarse y desactivar los hechizos que protegían sus muros. Mientras la batalla se desarrollaba, el antiguo general lideró un grupo de los guerreros más hábiles de la resistencia hacia el Santuario de las Sombras, donde Morgana guardaba sus artefactos de poder. Sabían que si podían destruir estos objetos, podían debilitar a la reina y poner fin a su reinado de terror. La lucha en el santuario fue intensa, pero finalmente lograron alcanzar su objetivo, destruyendo los artefactos y liberando una ola de energía que sacudió la ciudadela hasta sus cimientos. Al sentir que su poder se desvanecía, Morgana emergió de las sombras, decidida a enfrentarse a sus enemigos en persona. La batalla final entre la reina y los líderes de la resistencia fue épica, un enfrentamiento entre la oscuridad y la esperanza. Aunque Morgana luchó con la ferocidad de alguien que tiene todo que perder, finalmente fue derrotada. Su reinado de terror llegó a su fin. Con la caída de Morgana, su reino comenzó el lento proceso de sanación y reconstrucción. La resistencia, ahora al mando, se comprometió a restaurar la justicia y la paz y asegurar que los horrores del pasado nunca se repitieran. Aunque las cicatrices de su tiranía permanecerían por generaciones, la esperanza de un futuro mejor iluminaba el camino hacia adelante. El legado de Morgana, aunque oscuro, sirvió como un recordatorio de la resiliencia del espíritu.